En estos tiempos nuestros, tiempos de crisis, tiempos de cambios, tiempos donde la incertidumbre se mezcla con la indignación, la rabia, la frustración y la desesperanza, muchos son los que claman a los cielos en busca de una respuesta a la pregunta que presiona hasta la asfixia a cualquiera que haya vislumbrado, aunque sea un atisbo del fregado en el que la especie humana se halla inmersa. Tenemos un problema enorme, de múltiples facetas y complejo, y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Es esta una pregunta a la que las fórmulas ya intentadas no responden. Respuestas como un nuevo baño de sangre sería una dolorosa derrota, un atroz retroceso en el lento avance de la razón. Queremos una respuesta verdaderamente efectiva, es decir, que tenga un efecto real, patente, con proyección de futuro. Se busca una respuesta que signifique un cambio esencial y real, una auténtica evolución y no un mero maquillaje. No un cambio en el decorado, no un parche. Se busca una respuesta para que algunas cosas sean de otra manera, no de la misma disfrazada. A lo que yo digo, por enésima vez, que la respuesta la hemos tenido siempre delante, desde que tenemos memoria. Pues las cosas son como son porque así las hacemos, y dejarán de ser así cuando las hagamos de otro modo. Así, el problema cambia su foco y pasa de la cosa a quien la realiza, es decir, nosotros. Y para que nosotros las hagamos de otra manera, tenemos que entenderlas de otra manera, y para entenderlas tenemos que tomarnos la molestia de ponernos a conocerlas, es decir, a saber. Y para saber hay que ponerse a aprender, y si seguimos tirando del hilo, acabaremos siempre donde siempre se acaba, no sin cierta desazón en cualquier discusión o debate mínimamente racional que busca desesperadamente soluciones. En otras palabras, y yendo al grano, la respuesta está donde ha estado siempre, en la educación. Vamos a empezar declarando abiertamente y sin paliativos nuestra posición. A día de hoy, en pleno siglo XXI, sumergidos en pleno cambio de era, el sistema educativo, tal y como lo conocemos, debería ser desmantelado hasta sus cimientos, hasta la última piedra, para ser rehecho desde una perspectiva humana, actualizada, racional y científica. Dicho esto, empezaremos por ver algunos equívocos profundamente asentados, sin mayor intención que la de despejar un poco nuestra visión de tan frondoso y embarañado zarzal. En primer lugar, echemos un vistazo al fenómeno finlandés, para ir abriendo boca, con el aviso ya de inicio, de no tomarlo como si de una panacea se tratase. Porque sucede que cuando nos encontramos con algo como el sistema educativo finlandés, a poco que se ahonde en el tema, se nos dispara de forma automática, reiterada y casi generalizada, toda una serie de tópicos disfrazados de reflexiones que resultan reveladoras en extremo. Quisiera pues descargar el primer golpe sobre uno de esos supuestos, o más bien presupuestos, reflejos engullidos y sin masticar la inmensa mayoría, que tras informarse sobre cómo el sistema finlandés funciona y la tipología de su modelo, dirán totalmente convencidos algo como, claro, si es que es una cuestión de medios, o puf, para eso hace falta muchos recursos. Es decir, la reflexión final queda en algo así como, nuestro sistema es una mierda, porque no tenemos recursos para financiarlo. Así pues, la opción media, cuando vemos que hay un sistema en el que otra escuela es posible, una escuela en la que el prestigio del profesorado es indiscutible, pero sobre todo en la que el alumno individualmente es lo más importante a través de un ambiente cálido y acogedor en el cual se sienta como en casa, una escuela, más bien un sistema en el que los ritmos de aprendizaje se adaptan a cada niño, dando lugar a la detección precoz de las desventajas y desórdenes de aprendizaje, pudiendo poner en marcha las ayudas específicas que cada alumno necesite. Un modelo en el que el promedio de atención de los alumnos es alto, dando lugar a alumnos activos y comprometidos. Ante esto, como decía, solo se nos pasa por la cabeza que es utópico por la imposibilidad de recursos. Un equívoco acentuado, si cabe aún más, desde el inicio de los tristemente recortes que se están aplicando en nuestras sociedades, afectadas por la crisis. Hemos tenido y tenemos ocasión de comprobar cómo un día sí y otro también, la llamada comunidad educativa, padres, alumnos, educadores, algunos administradores, se echan a la calle en protesta por los recortes, estableciendo y reforzando la premisa de que la calidad del sistema educativo depende del dinero y dando la impresión de que, antes de los recortes, el sistema educativo ya les parecía lo bastante bueno como para no tener que manifestarse con tanta intensa asiduidad. Y a mí me resulta muy curioso cuando viene un documental, una entrevista o un reportaje, nuestra atención se centra en los recursos, ignorando, como si fuesen invisibles al entendimiento, otros datos e ideas con mucha más importancia a mi modo de ver. Por ejemplo, que un sistema educativo de calidad se conforma con la debida articulación de tres engranajes fundamentales: familia, escuela y sociedad. Que estamos hablando de un país en el que desde hace cientos de años su propia religión impide el matrimonio si no se sabe leer,
y cuyos valores culturales y políticos consideran a sus niños como la mayor y mejor inversión que se puede realizar, exaltando la honestidad, la responsabilidad, la equidad, la eficiencia, el trabajo y el mérito. ¿Qué duda cabe que para mantener un sistema de enseñanza, como para cualquier otra estructura social fundamental, hacen falta recursos? Lo que no es de recibo es establecer como dogma de fe la relación recursos-buen sistema educativo. Equívoco que tenemos incrustado hasta la médula, entre otras razones, porque aceptando esa premisa eludimos de un plumazo la responsabilidad que pudiera tocarnos a nosotros como parte del problema. No he visto manifestaciones en las que se vociforen eslóganes del tipo «Somos unos padres de mierda, ignorantes e indolentes, terapia ya», o «Estudié magisterio porque era más fácil, más corto, mi nota de selectividad no daba para más, y luego encima tienes muchas vacaciones, ¡que alguien me despida!», o «Gestiono los recursos como el culo y hago programas educativos para la propaganda y mayor gloria de mi partido, ¡que me corten la cabeza!», o «Exijo que me enseñen a pensar, aunque sea más difícil, duda metódica ya». Así pues, pensemos en cómo están las cosas. Nos encontramos con un sistema que no funciona, que ha hecho que seamos los primeros en tasa de abandono escolar con falta de atención, con los niños con menos hábitos lectores y sin ningún interés por su futuro, sin esperanzas ni aspiraciones. Tenemos un sistema en el que educadores, padres y administradores se enzarzan en tremendas luchas para defender sus intereses y no sus necesidades. No es que este sistema sea mejor o peor que el anterior o el posterior, sus criterios no son los adecuados, simple y llanamente. A la hora de establecer las prioridades, todos, y digo todos, pensamos en nuestro ombligo. Los profesores, maestros y educadores en sus necesidades, en tener un trabajo cómodo y con todas las ventajas que uno pueda conseguir. Los padres en las propias, que no es más que la escuela sea quien eduque y que no le moleste mucho con nimiedades que interrumpan su vida cotidiana. Los administradores con sus cuitas, de ver quién saca más tajada, y los legisladores denostando la legislación anterior para imponer la propia. Y esto no genera más que tremendas discusiones, inmensos problemas y un sinfín de descalificaciones en las que en ningún momento se piensa en qué debería ser lo importante, o más bien quién debería serlo. Y estos son los niños, los alumnos. Ellos y solo ellos deben ser el pilar fundamental. Un sistema educativo de calidad se debe fundamentar en ese pilar, el niño, y a partir de él tejer toda la estructura que lo beneficie y proteja en su camino hacia la educación. Así pues, siendo el niño el pilar indiscutible, todos debemos centrarnos en él y construir un sistema en el que incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora y las formas de expresión personal, favoreciendo el proceso de maduración de los niños, estimulando y no reprimiendo, animando a desarrollar la creatividad individual y no la uniformidad colectiva, y todo ello desarrollando y fortaleciendo la vinculación entre la institución educativa y la familia, con una verdadera interrelación entre los maestros y los padres, ya que ambos son los educadores. Un modelo en el que maestros y profesores sean expertos y estén valorados como tales, unos profesionales que gocen del prestigio que debería tener alguien que está formando las mentes del mañana, y no unos profesionales que acaban en la docencia como último recurso laboral, sin la preparación adecuada ni el espíritu y la vocación que se necesita para dedicarse a tan magnífica tarea como es educar. Un sistema donde los padres tengan el deber de involucrarse y participar, donde la escuela no sea solo un recinto donde educar a sus hijos, porque los valores y enseñanzas no son solo tarea de las escuelas, porque estas no son solo lugares de almacenamiento infantil. Las escuelas deben ser el sitio más importante de sus vidas, porque allí es donde sus hijos pasan más horas. Y sobre todo, las administraciones y los legisladores deben proporcionar los medios para que los educadores puedan ejercer su trabajo con dignidad y libertad pedagógica, con el fin de que puedan enseñar y no adoctrinar según el gobierno de turno. Debe quedar desestimado por completo el poder, la limitación y el instinto de querer formar las mentes como se quiera. El primer papel del legislador educativo debe ser proporcionar la libertad para que los niños aprendan a pensar, a tener sentido crítico con su entorno y capacidad de decisión. Debemos y tenemos que dar el cambio social necesario para que nuestro futuro, los niños, experimenten el sentido de tener un lugar, de poder ser ellos mismos y de desarrollarse libremente. En primer lugar, convendría aflojar el tornillo de la evaluación centrada en los alumnos. La tensión producida por la acumulación de exámenes, notas, boletines, medallas, censuras y normas decretadas por los consejos escolares es considerable y contraproducente. Se podría aligerar esta carga, sobre todo en los colegios. Es equivocado pensar que los alumnos aprenden solo empujados por las notas, aunque esto obligaría a buscar métodos de enseñanza que retuerzan definitivamente el cuello al curso magistral.
Si los alumnos fueran puestos en actividad con más frecuencia, se podría conseguir que su motivación se acrecentase, sin recurrir sistemáticamente a las notas. En segundo lugar, no sería muy complicado introducir más flexibilidad en nuestros currículums y dar más oportunidades de elección a nuestros alumnos. Ciertamente, se podrían llevar todavía más lejos las posibilidades otorgadas a los alumnos para construir el curso de sus estudios, concediéndoles progresivamente una autonomía cada vez mayor en relación a la adquisición de saberes. En tercer lugar, es responsabilidad de cada uno apoyar los modos de relación menos distantes y cerrados, creando una atmósfera más cálida y confiada. El profesor no perdería autoridad, podría ser más fácil considerar al alumno en su totalidad y de un golpe superar los factores que pueden frenar los aprendizajes. En el plano de los medios, las resistencias al cambio serán ciertamente fuertes. Decir que se pueden hacer y tener mejores resultados con los mismos medios no es un discurso generalmente bien acogido por los sindicatos. Pero si los gastos en educación son concentrados en lo que verdaderamente está al servicio de los estudiantes, como son los promedios elevados de atención a los alumnos y las condiciones materiales óptimas, y no hacer economía en puestos que ahora mismo parecen ineludibles como es la inspección o la administración, nos encontraremos con que tal vez no sea todo tan complicado como nos quieren hacer ver. Un modelo en el que los temas transversales estén definidos a nivel nacional y se integren en las materias de los programas, de manera que sean tratados de un modo interdisciplinar, de tal manera que sea la lógica y el pensamiento libre quien los guíe, dando especial importancia al hecho de que llegar a ser persona, la identidad cultural, la dimensión internacional, los medios de comunicación, la ciudadanía participativa, la responsabilidad frente al entorno, el bienestar del grupo a partir del individual, sean los temas transversales que se integren en los programas y materias. En definitiva, de lo que se trata es de crear un nuevo modelo de sociedad, una nueva forma de ver la educación para formar personas libres y con capacidad de pensamiento. Porque si no damos ese cambio, si no nos esforzamos por ver que el problema lo hemos creado todos y todos debemos cambiarlo, entonces solo nos queda ver cómo construimos un futuro en el que tendremos uniformidad y ninguna capacidad de pensamiento, y sin ninguna libertad para la duda y para la crítica. Y ese es el futuro de nuestros niños con el sistema educativo que tenemos.